Levanten las manos y aléjense del auto inmediatamente. La voz del patrullero Harvey Mills resonó en la carretera al atardecer, todavía con olor a asfalto caliente. La muchacha de piel oscura que llevaba una camiseta gastada no se movió. Tenía a su hijo de 3 años cubierto con su mano izquierda, presionándolo contra su cadera, y su mano derecha todavía estaba agarrando la llave inglesa. Sus dedos brillaban con grasa negra. Al otro lado de la calle estaba estacionado un todoterreno negro. Detrás del capó abierto sobresalía un vapor blanco y espeso, y bajo esa cortina improvisada, las luces intermitentes de la policía parecían las llamas de una guerra. «Oficial, ella solo está tratando de ayudar». Una segunda voz interrumpió el ruido. El hombre blanco de traje caro, Richard Whittaker, CEO de Whittaker Global, parecía confundido ahora, como si el primer rasguño en su estatus hubiera desequilibrado su rumbo. El policía ni siquiera giró la cabeza. «Señor, dé un paso atrás, un trampolín hacia los problemas», y luego escupió a los pies de la niña. Este no es su nivel de tecnología. El nombre de la niña era Emily Carter. Tenía una carta de la Facultad de Mecánica Automotriz escondida en su casa entre facturas sin pagar y un anillo de oro que nunca se quitaba. El anillo brilló bajo el destello de una linterna policial. Harvey captó el destello y sonrió. ¿Qué? Una cosa brillante de una casa de empeños. Emily apretó los labios. Ella sabía que cada palabra extra era un riesgo para su hijo. «Dejé el gato en el maletero. El motor se está sobrecalentando. Lo único que necesita es una nueva junta del termostato. Dame un minuto», dijo ella tranquilamente. «¿Un minuto, dices?» El segundo policía, Thomas Ferguson, salió del coche enderezando su porra. «No lo tienes». Richard levantó las manos con las palmas hacia adelante. «Caballeros, por favor». Llamé a una grúa, pero ella se dio cuenta del problema antes. «Mi tiempo es oro». Ferguson rió entre dientes. Su dinero ya apesta. Una gota de aceite y le robará todo el motor. Emily sintió la pequeña mano de George apretar el dobladillo de sus vaqueros. No podía dejar que el miedo sembrara el pánico en el niño. «Hijo, cuenta las estrellas. Hay más estrellas aquí que personas», susurró en voz baja. George miró fijamente el cielo que oscurecía. Pero Harvey interceptó el susurro. «No le enseñes a mirar hacia arriba. Te enterrarán en el suelo». En ese momento, una llamada ronca llegó de la radio de la policía. Otra patrulla atrapó al ladrón a 5 kilómetros al sur. «Maldita sea, Mills, vete ya», ordenó Ferguson. «Voy a conseguir una confesión». Emily inhaló el olor a anticongelante quemado. Vio como la aguja roja de la temperatura en el tablero de la camioneta subía como si un cuchillo estuviera a punto de herirla. Se acercó al capó lo justo para interponerse entre el palo y el motor. «Un paso más», advirtió Ferguson, «y te doy una patada». Richard se inclinó hacia adelante. «Oye, si baja la velocidad nos separarán a todos». El policía rió entre dientes. «Primero enseñará sus documentos». «Claro», dijo Emily, metiendo la mano en su bandolera, pero en lugar de papeles sacó un pequeño juego de destornilladores plegables. «Aquí están mis documentos». El hierro brilló en la oscuridad. La luz intermitente hizo un clic. Ferguson se estremeció, tomándolo como una amenaza. El garrote trazó un arco. Emily logró extender el antebrazo. El árbol golpeó con fuerza, pero no quebró su determinación. George gritó. «¡Suficiente!», ladró Richard, interponiéndose entre ellos. «Voy a presentar una denuncia en comisaría. Ahora mismo». El policía detuvo la porra a 1 centímetro de su cara. «Señor, está obstruyendo la justicia». «Y me impide arreglar mi propio coche», replicó Richard. El instante se detuvo como una gota de aceite a punto de caer. Emily agarró la llave inglesa con ambas manos y con la segunda que le sobraba, buscó a tientas la tuerca de la caja del termostato. 1, 2, 3. El acero chirrió bajo sus dedos, como si recordara las manos del difunto Michael. ¡Ring! La tuerca cayó en la oscuridad, y con ella la bravuconería de Ferguson. «¿Qué hace?», susurró. «Te doy la oportunidad de ir a comer donas calientes, agente», susurró Emily. «El motor se enfriará en 1 minuto, luego apretaré la junta nueva», y de repente el silencio se cernió sobre la carretera. Solo los saltamontes inquietos mecían la noche. Harvey regresó lanzando un grito por la ventana. «Ferguson, saca el culo, llama al jefe».
Los agentes desaparecieron. La carrocería del coche patrulla se fundió con la penumbra, dejando tras de sí el sonido de una bocina irritada. Solo entonces Emily se permitió respirar hondo. Bajó la mirada hacia el corte bajo su manga. Sangre mezclada con grasa negra formaba el símbolo que su marido una vez consideró un talismán. «Déjame». Richard empezó a hablar, pero se detuvo en seco, sin saber cómo ayudar. La historia continúa. Escribe desde donde nos ves y suscríbete al canal. Sostén la linterna, dijo brevemente. Levantó su teléfono inteligente y encendió el flash. Un rayo de luz iluminó el rostro de Emily. Gotas de sudor, una fina franja de miedo y voluntad. Ojos oscuros llenos de cálculo. Echando un vistazo rápido al manómetro de presión de aceite, encontró la manguera rota. Agarró un guante de plástico desechable de la caja, lo abrió y lo enrolló para sellarlo. «Un truco temporal», dijo. «Suficiente para llegar a la estación más cercana. Solo tienes que reiniciar la bomba. ¿Tienes una multiherramienta?» Richard sacó una Leatherman plateada. Su mano temblaba más que cuando cayeron las acciones de su corporación. «Gracias». Tomó el instrumento y sin mirar continuó. «¿Cómo se llama el niño?» «Él está tranquilo. Su nombre es George. Tiene 3 años y 2 meses», murmuró Richard antes de darse cuenta de que Emily estaba preguntando por el bebé. «Ese es mi hijo, George», corrigió. Durante 365 noches seguidas, se quedó dormido con el crujido de la puerta del garaje. Creo que conoce el sonido de un motor antes de conocer el alfabeto. George sacó la nariz y miró seriamente al hombre de negocios. «Hola», dijo. Richard asintió avergonzado. La escena parecía haber trastocado el escenario. El multimillonario se volvió superfluo y la chica, con la llave, dominaba el espacio. El susurro de una bolsa, el olor a plástico derretido, el clic de un perno. El motor se fue quedando poco a poco en silencio. Emily se secó la frente con el dorso de la mano y de repente notó la mirada del hombre de negocios. Él no estaba mirando la válvula dañada, estaba mirando su mano izquierda. Un fino aro de oro, ligeramente oscurecido por el tiempo, tocaba la luz. Una pequeña esmeralda incrustada en el costado recordaba a una gota del amanecer. «Es un anillo hermoso», dijo Richard. Su voz sonaba vacilante. Emily dejó caer la mano como si la hubieran pillado robando. «Pertenecía a mi marido», respondió ella. «Murió hace 2 años en la carretera, salvando al hijo de otra persona de un coche en llamas. El anillo era demasiado pequeño para él, por eso lo llevaba en una cadena. Ahora es mi ancla». «¿Eras mecánico?», preguntó Richard. «Sí. Me enseñó a escuchar el motor como un corazón. Dijo que si el motor se tambalea, significa que tiene dolor». Richard miró hacia abajo. El ruido silencioso de la noche llenó la pausa. Por primera vez en su vida, se quedó sin palabras. «Tu marido», se quedó en silencio, pero continuó de todos modos. «¿Cómo se llamaba?» «Michael Carter», dijo la niña en voz baja. El empresario se estremeció como si un neumático hubiera estallado bajo la rueda de su memoria. Miró la carretera, donde las luces de la policía eran solo un recuerdo. «Michael», susurró. «Hace 2 años estaba en una conferencia en Austin cuando mi avión hizo un aterrizaje de emergencia. Alquilé una camioneta y vi fuego en la carretera. Un hombre sacó al niño a través de los vidrios rotos y luego...» Richard miró hacia arriba. «¿Era tu marido?» Emily permaneció en silencio. Recordaba cada llamada de un número desconocido, cada sirena, cada paso a lo largo del largo pasillo del hospital. «Sí», respondió finalmente. «Y ninguna compañía de seguros pagó el funeral». Las palabras cayeron como nueces pesadas sobre el cristal de la noche. Richard sintió que el mundo se tambaleaba bajo sus pies. Extendió la mano, pero se detuvo. «Y en ese entonces ni siquiera sabía su nombre. Yo simplemente me quedé asombrado». Emily apretó el último perno, giró la llave y dio la señal. «Intenta arrancarlo». Se puso al volante y giró la llave. El motor se estremeció, resopló y se movió suavemente, como si un pato hubiera encontrado agua después de un fuerte viento. George aplaudió. Emily le sonrió a su hijo. Luego cerró el capó. «Serán $40 por las piezas y $15 por la mano de obra», bromeó, limpiándose las manos con un trapo.
Richard sacó una cartera de cuero, pero ella levantó la palma de la mano. «No la voy a llevar». «Puedes agradecerme si alguna vez conoces a mis alumnos», asintió hacia la carta que sobresalía de su bolsillo. «Por ahora es solo un sueño». Richard guardó la billetera como si la guardara en un archivo. «¿Te importaría dejar tu número de teléfono? ¿Y si el coche se vuelve a parar?», dijo, pero sus ojos leyeron algo más. Emily le dictó el antiguo número de Android, abrazó a George, se puso la mochila y caminaron por la cuneta. Richard salió del coche y los vio irse. Mientras su silueta quedaba oculta por la sombra lejana, se apoyó en el capó sintiendo que le temblaban las manos. No era miedo, era recuerdo. Miró hacia el asiento del copiloto, donde yacía un maletín delgado. Por capricho del destino, lo descubrió. Dentro había una billetera desgastada. La llevaba como talismán. Hace 3 días, mientras limpiaba la mesa, encontré una tarjeta de visita en un bolsillo viejo. Michael Carter, cerrajero. Sirvo a la gente, sirvo al Señor. En la parte posterior hay pequeños dibujos infantiles, hechos alguna vez por la mano del padre, para mostrarle al niño dónde estaban escondidos los engranajes. Richard cerró los ojos y una llama roja surgió del interior del coche, del que Michael había sacado al niño. Recordó haber sostenido la mano del moribundo, haber sentido el metal caliente y haber oído el susurro: «Cuida de ellos», juró, pero lo olvidó. Ahora, la carretera me lo recordó. La noche se tragó el silbido de los neumáticos. Richard cabalgaba lentamente, como si cada milla fuera una medida de su propia conciencia. En la primera gasolinera compró una caja de curitas y 3 barras de chocolate para dárselas a Emily si la alcanzaba, pero ella ya no estaba allí. En casa, en el dormitorio de cristal, le esperaba un lujo aburrido. No pudo entrar. Llamé a la secretaria. «Quiero ver a todo el Departamento de Recursos Humanos mañana a las 9 de la mañana. Encuéntrame una mujer llamada Emily Carter». «No acepto nombres de coincidencias». La secretaria dijo algo en respuesta, pero Richard la interrumpió. «No, esto no es caridad. Esta es una promesa». Apagó su teléfono y renunció a su whisky vespertino por primera vez en años. En su muñeca temblaba la sombra de un anillo que nunca había usado, pero que ahora recordaba mejor que sus propios títulos. Emily fue recibida por el sonido de su factura de servicios públicos siendo pagada en la mañana. Estaba poniendo la estufa eléctrica en modo de ahorro de energía cuando apareció un número desconocido en su viejo teléfono inteligente. «Hola, buen día. Este es el señor Whittaker», dijo con una voz familiar que sonaba incómoda. «Me gustaría discutir una propuesta». «¿Puedes venir?». Emily miró a George, que estaba derramando copos de maíz sobre la mesa. «Disculpe, voy a llevar a mi hijo a la clínica para un chequeo de rutina». «Tiene asma», mintió a la defensiva, como de costumbre. «Podemos organizar el transporte y un médico en el lugar», respondió rápidamente. «Esto es importante y esto concierne a tu futuro». La voz del otro lado de la línea sonaba sincera, extraña para el mundo del dinero. Pero Emily sabía que en los cuentos de hadas, las migajas conducen al lobo. «Lo pensaré», dijo ella colgando. Abrió el bolsillo y sacó la carta de la universidad. El plazo límite de pago para el curso preestablecido era de 7 días. Mientras tanto, en el edificio Whittaker Global, los abogados debatían cómo formular adecuadamente una iniciativa internacional para apoyar a los aspirantes a ingenieros. Pero para Richard, la instrucción era más sencilla. «Estoy cumpliendo con mi deber». A la hora del almuerzo llamó a su chofer personal, al taller mecánico Flint's North. Ahora, decidió recopilar todo sobre ella, no para asegurarse de que estuviera limpia, sino para asegurarse de que no hubiera errores en el caso. El maestro, el tuerto Vince Flynn, se rió entre dientes cuando escuchó el nombre de Emily. «¿Ves ese agujero?», señaló la zanja de inspección. Su padre permaneció allí 20 años hasta que su corazón se quemó por las quemaduras de gasolina. Michael sostenía las llaves, la niña sostenía la lámpara. Ahora ella misma es una maestra. «¿Por qué no funciona aquí?», preguntó Richard. Vince espetó. «¿Crees que un seguro de viuda puede pagar la práctica?», le ofrecí, pero ella está orgullosa. Y con razón.
Los expertos nacen en el campo, no en el cristal de una oficina. Richard le dio las gracias. Al salir se dio la vuelta. Necesito una pieza para el termostato de un Maserati 4porte del 2023. ¿Comer? Una copia. $400. Me lo llevo y un cheque honesto con tu firma. Puso un fajo de billetes sobre el mostrador. Vince asintió como si aceptara el desafío. En el camino de regreso, Richard miró la caja. La tarjeta de visita de Michael estaba cerca, como prueba de la cadena que conectaba sus destinos. Emily estaba barriendo las alfombras del restaurante esa noche cuando unos faros destellaron fuera de la ventana, no la policía. El todoterreno negro, que ahora circulaba silenciosamente, se detuvo. Richard salió y se quitó el abrigo. Él entró y esperó a un lado mientras ella añadía sal a los saleros. Luego se acercó. «Esta dirección me viene bien», dijo, colocando un sobre sellado sobre el mostrador. «Aquí no hay ningún control. O mejor dicho, no solo». Emily se secó las manos en el delantal y recogió el sobre como si fuera un dispositivo peligroso. «No puedo aceptar el dinero», dijo. «Va contra los principios. Hay una invitación para realizar pruebas en la Academia de Ingeniería. Beca completa. Su trabajo será considerado como una tarea de ingreso. La pieza que instalé vino del taller de tu padre. Esto es justo». Emily intentó devolver el sobre. Él cubrió su mano con la palma. Sus dedos temblaban igual que la noche anterior. Ella retiró la mano, ajustando mecánicamente el anillo, y vi que él también sostenía algo, pequeño medallón, 2 anillos entrelazados, grabado en +R. «Michael me dio esto», dijo. «Dejé al niño en el hospital ese día y quise agradecerle al héroe, pero ya se iba. Guardo esto como recordatorio de que la valentía de nadie tiene consecuencias. Ahora quiero pagar la deuda». Emily sabía que no debía llorar. Lo oyeron todo en el restaurante, pero las lágrimas seguían acumulándose, como gotas de condensación en un motor frío. «Lo pensaré», susurró. Richard asintió. «Estaré esperando». Salió, dejando atrás el cálido aroma del interior de cuero y la lejanía de los problemas. Al día siguiente la ciudad amaneció con un sol abrasador como en una panadería. Emily sintió cada paso mientras subía al ático donde guardaba las cajas de Michael. Ella estaba buscando algo que pudiera decirle cómo aceptar la oferta. Dentro encontré un cuaderno hecho jirones con su letra, diagramas de motores mezclados con citas. En la primera página, si un engranaje suena limpiamente, todos los demás oirán música. Cerró el cuaderno, pero oyó un ruido desde abajo. La puerta se cerró de golpe. Emily miró por la ventana. Los mismos policías, Harvey y Ferguson, estaban de pie en el porche, como una continuación de la pesadilla. «Señorita Carter», dijo Harvey en voz alta, sin molestarse en quitarse las gafas. «Tenemos pruebas de que interfirió en el equipo técnico del coche sin permiso. Código 127. Sabotaje al tráfico rodado». «Esto no tiene gracia», dijo ella saliendo, intentando que George no se fuera. «Nos hace gracia cuando la gente cree que puede irse», rió Ferguson entre dientes. «Sube, vamos a la comisaría a dar una explicación». Se dio cuenta. Esto es una venganza. El empresario que se quejó de la mala educación inició el proceso, y el sistema siempre se protege. «¿Puedo al menos llevarme mi bolso?», preguntó Emily. 5 minutos, respondió Harvey, pero sin llaves. Se levantó, recogió su mochila, su carta inicial de la universidad y el cuaderno de Michael. George le entregó un coche de madera. «Buena suerte, mamá», sonrió. «Llegaré pronto». Mientras salían, el sol se filtraba entre los remolinos de polvo, dibujando rayas como una cuadrícula. El interior del coche patrulla olía a plástico y electricidad. En la estación, el oficial de turno estaba grabando los datos demasiado alto. Harvey firmó el protocolo. Ferguson tocó con la batuta. Después de 20 minutos, se le permitió hacer una llamada. Emily pensó en llamar a su vecino, pero sus dedos marcaron el número de Richard. Él respondió inmediatamente. «Estoy en la estación», dijo en voz baja. «Dame la dirección. Vendré», escuchó. Media hora después, en la puerta no solo apareció Richard, sino también un abogado con traje oscuro. El hombre se presentó como Martin Clarkson y colocó una carpeta gruesa sobre el mostrador. «Oficiales», dijo en tono calmado pero firme, «aquí tienen una orden de la Comisión Federal sobre mala conducta policial».
Este pedido incluye las cámaras corporales de las últimas 12 horas. Además, el señor Whittaker presentó una denuncia alegando uso de fuerza mientras se encontraba bajo protección de testigos. Harvey se puso visiblemente pálido y Ferguson maldijo. El oficial de servicio cambió su expresión como un conductor que cambia de marcha. «Necesitamos un poco de tiempo», murmuró. «Se acabó el tiempo», espetó Martin. «Nos llevaremos a la señorita Carter. Cualquier retraso será considerado como obstrucción a la justicia». 5 minutos después, Emily salió. Richard estaba cerca, claramente tratando de contener sus emociones. «Perdón por interrumpir», dijo. «No te disculpes por la justicia», respondió ella mientras veía a la policía desaparecer tras las cortinas de la oficina. George los encontró en la casa de su vecino. Abrazó a su madre, como comparando el sueño y la realidad. Richard vio por primera vez a la niña escondida detrás de su falda y sintió un ligero dolor por el hecho de que nunca había conocido tales miedos. «Necesitamos hablar», dijo mientras George fue a poner la tetera con su vecino. Se sentaron en la terraza de madera. Richard abrió el sobre que contenía la tarjeta de presentación de Michael. «Entonces no entendí quién era. Acabo de recordar el anillo». Miró su mano. «Ahora quiero honrarlo. No pido compasión. Esto no es lástima. Esto es un reconocimiento al mérito y el cumplimiento de una promesa». Emily recordó que Michael le leía a su hijo poemas de los barcos perdidos y le enseñaba: «Tus manos pueden cambiar el mundo real». Ella quería apoderarse del pasado y del futuro, pero el miedo la hizo reducir la velocidad. Una beca es una oportunidad, pero más aún es la creencia de que me están esperando allí. «Los haré esperar», dijo Richard, «pero la decisión es tuya». Ella miró hacia la carretera, donde aún eran visibles las huellas de los neumáticos del coche de policía. Luego cogió el cuaderno de Michael. «Estaré de acuerdo si el nombre de Michael está primero en la lista de patrocinadores. Ya en piedra», prometió. Una semana después, Emily estaba en el vestíbulo del edificio de cristal de la Whittaker Engineering Hub Academy, vestida con un mono limpio. George le tomó la mano. Richard lo saludó en las puertas dobles como un presidente saluda a un astronauta. «Tiene que haber alguien más aquí», dijo Emily, sintiendo que su corazón latía más fuerte que una turbina. «Hoy solo estamos tú y yo. Mire atentamente», señaló el tablero. «La beca Michael Carter, honrando el coraje y la excelencia». Debajo del título colgaba una fotografía. Un Michael sonriente con un delantal de trabajador. Emily se cubrió la boca con la mano. Las lágrimas salieron del trazo y corrieron por mis mejillas. George miró la foto como si finalmente hubiera visto el cuento de hadas que su madre le había contado por la noche. «Mamá, ¿es papá?», preguntó. «Sí», susurró Emily. «Está sonriendo», señaló George, «porque está orgulloso de ti». Richard guardó silencio, sintiendo que los anillos del destino se cerraban. Apareció Martin Clarkson. «Todo está listo. El curso comenzará en 3 días. Se le proporcionarán apartamentos en el campus. El fondo también cubre los gastos de una niñera y el seguro médico de George». Emily intentó encontrar su voz. «Esto es demasiado». «Eso es el mínimo», respondió el abogado. Por la noche, cuando la academia estaba vacía, Richard los invitó al hangar donde estaba estacionado ese mismo Maserati. Abrió el capó. El nuevo termostato brillaba como la conciencia después del sueño. «¿Quieres instalar el último panel?», preguntó. Emily bajó el carrete y lo tensó. Los instrumentos marcaban un ritmo similar al pulso. «Ahora eres la única persona a quien le confío este auto», dijo. «Me has confiado tu destino», pensó, pero dijo en voz alta. «Mejor llévala a la autopista 261 y déjala escuchar el motor. Ahí es donde todo comienza». Richard sonrió, completamente relajado por primera vez. «Por cierto», añadió, «pronto presentaré un proyecto. Puntos de diagnóstico móviles y gratuitos para conductores en el interior del país. Esta es una oportunidad de salvar la vida de alguien antes de que ocurra un accidente. Estoy listo para financiar», dijo. «Pero con una condición. Llamaremos al programa El sonido del latido del corazón de Michael». Emily asintió, secándose una lágrima. Acordado. En ese momento la puerta del hangar se abrió. Harvey y Ferguson sin uniforme, vestido de civil. Hay miedo y ira en sus caras.
De todas formas, estamos acabados, dijo Ferguson levantando las manos. Obligaste a la gerencia a darnos por perdidos. Vinimos a arreglar las cosas. Richard dio un paso adelante, pero Emily lo detuvo. Lo haré yo mismo. Salió al hormigón, donde las lámparas proyectaban sombras suaves. Los hombres parecían más pequeños. «¿Te despediste tú mismo?», dijo ella. «Enseñaré a los estudiantes a arreglar el hierro, pero tú rompiste algo que no se puede arreglar con una llave inglesa». Harvey miró hacia abajo. Ferguson funcionaba como un motor sin bujías. No encontraron las palabras para defenderse. «Vete», dijo Emily. «Mientras aún tengas camino». Los policías retrocedieron. Richard permaneció en silencio. Sabía que ninguna queja podía enseñar tanta lección como la mirada de una mujer que había sufrido un asalto nocturno y seguía en pie. Cuando las puertas se cerraron, Emily sintió que el silencioso estudio se llenaba con un nuevo sonido, rico, profundo, como el bajo de un motor cuando todo está afinado. Ella miró el anillo. Brillaba bajo la luz artificial, pero parecía como si estuviera iluminado por el oro de la mañana. «Estoy lista», dijo en voz baja. «Empecemos el mundo de nuevo. Han pasado exactamente 18 meses». El sol de otoño pintó el campus de la academia en tonos cobrizos. Emily caminó por el pasillo, donde las paredes olían a pintura fresca y a aparatos electrónicos. En su pecho lleva una insignia que dice «Ingeniero consultor del programa del sonido del latido del corazón de Michael». Detrás de él caminaba George, que ya estaba en primer grado de la escuela académica. En sus manos había un modelo, Lego de un motor, donde cada parte giraba como un verdadero monstruo en forma de V. Hoy su primer grupo de alumnos presentó proyectos ante el consejo directivo. Entre ellos se encuentra un punto de diagnóstico móvil montado sobre la base de un antiguo autobús escolar. Los estudiantes repintaron la carrocería e instalaron escáneres, compresores y paneles solares en el interior. «¿Están listos?», preguntó Richard alcanzándola. Se recompuso. Había menos autoridad en su andar, más interés. «Estamos listos para escuchar», respondió Emily, «y el mundo está listo para escucharlos». El aroma a café recién hecho se mezclaba con la tensión en el auditorio. La estudiante Linda Perkins comenzó la presentación. Las diapositivas pasaban como un rayo, pero lo más importante fue la luz en los ojos del público cuando apareció una foto real en la pantalla. Un sedán familiar con el capó abierto y junto a él un taller de autobuses y una chica mecánica en cuya frente estaba escrito claramente «Puedo con ello». La junta directiva aplaudió, pero no fueron ellos quienes tomaron la decisión. En la última fila estaba sentada una mujer con traje gris, representante del departamento de transporte. Escuchó sin escribir. Después de la defensa, Emily se acercó. «Señorita Carter», dijo la funcionaria, «su proyecto tiene potencial, pero se necesita apoyo estatal. ¿Planean ampliarlo? Planeo empezar con las rutas donde no hay estación en un radio de 80 kilómetros. Allí, las familias son las que más mueren». Richard intervino. «Firmaré la subvención inicial y cubriré los gastos operativos durante los primeros 3 años». El funcionario asintió. «Entonces espere nuestra carta». Al salir, Emily sintió un escalofrío. El sueño estaba respirando. Por la tarde, los 3 estaban cerca del mismo autobús. George subió por la escalera plegable, haciendo tintinear las nueces. «Eso, lo que hagas cambiará los caminos», dijo Richard. Él sostenía un sobre. «¿Un sobre otra vez?». Ella sonrió. «Último, no hay dinero allí. Es solo que…» vaciló. «Este es un documento que transfiere acciones de Whittaker Global a la Fundación Educativa Michael Carter. Estuve pensando en esto por mucho tiempo, pero quería contártelo después de que creíste». Emily suspiró, sintiéndose pesada y ligera al mismo tiempo. «¿Estás seguro?», preguntó ella. «Toda promesa debe ser en forma de metal», respondió, enrollando el grueso papel como si fuera un trozo de acero. Michael tomó una decisión. «Ahora lo hago». Ella tomó el sobre. El anillo se deslizó a lo largo del borde del papel como una llave inglesa sobre una tuerca lisa. Michael decía: «Cuando aprietes una tuerca, no dañes las roscas», recordó. «Actuaremos con cuidado». «Arreglaste mi motor», dijo Richard en voz baja, «pero la verdadera boya fue tu fe.
Las palabras sonaban estúpidamente técnicas, pero ella entendió el significado y asintió brevemente. Un mes después, el primer punto móvil partió hacia la carretera 271. Emily conducía. El espejo reflejaba el logo, 2 anillos entrelazados y el texto «Latido del corazón de Michael». La carretera se abrió como un libro. A lo lejos se mecían olas de aire caliente. Emily detuvo el autobús al costado de la carretera donde el Maserati había estado humeando ese mismo día, decidido. El primer diagnóstico gratuito será aquí. ¿Qué oyes?, preguntó George, parándose a su lado. Ella cerró los ojos. El viento, los saltamontes, el zumbido lejano de los motores y, al parecer, un corazón. Escucho la música de los engranajes, respondió ella. Y la voz de papá. A lo lejos apareció un camión, con el motor rugiendo. Emily encendió el cartel de revisión de motor gratuita y el conductor, sorprendido, se detuvo. ¿Problemas?, preguntó ella. Ha estado echando humo durante las últimas 20 millas, respondió. Abre el capó, sugirió Emily poniéndose los guantes. Cerca de allí, George encendió el compresor como un pequeño capitán. Richard observó sin interferir. Una nueva capa de memoria fue depositada el día en que una muchacha con una camiseta gastada lo salvó de la impotencia. El camión salió 10 minutos después con un sello temporal exactamente igual al que había hecho con el guante en aquel entonces. El conductor le ofreció 5 libras, pero Emily la rechazó, señalando el cartel de «Gracias por el viaje». El trozo de papel se le resbaló de los dedos y tintineó en la caja de metal. Cada sonido es una prueba de que el circuito está funcionando, dijo. En el camino de regreso se detuvieron en una plataforma de observación. El sol se estaba poniendo, llenando el cielo de cobre. Emily vio a George contar las estrellas antes del atardecer. Richard se acercó silenciosamente. A veces pienso que todo esto es un sueño, dijo. Y creo que el sueño de Michael se ha convertido en mi camino, respondió. Sacó el medallón M+R. Me gustaría que lo conservaras, dijo. Emily tocó la cadena. ¿Lleva un anillo? Eso es suficiente. El resto está en el metal de las carreteras. Richard asintió. Ya sabes, en mi bolsa todo se mide en acciones, pero hoy me di cuenta de lo mucho que vale una palabra. En ese momento sonó el teléfono de Emily. Un funcionario de transporte informó que su proyecto había sido aprobado a nivel estatal. Se lanzarían 10 autobuses en un año. La voz tembló como un motor con aceite nuevo, pero Emily se recompuso. Gracias, no te defraudaremos. Ella apagó el teléfono y se volvió hacia Richard. ¿Lo oyes?, preguntó ella. Oh, ¿qué? El sonido de un motor que ya no duele. Abrió la palma de la mano. Sobre ella había una nuez de aquel Maserati. Emily siempre lo guardaba en su bolsillo para recordar el momento en que empezó. Estaba temblando, recordó. Sí, pero ahora estoy temblando, dijo en voz baja, y no había vergüenza en su voz, solo gratitud. Entonces tómalo. Colocó la nuez en su palma. Ahora te toca a ti apretar el camino. El sol finalmente se puso tras el horizonte, dejando una franja en el cielo que parecía una chispa de soldadura. ¿Nos vamos?, preguntó George, corriendo. Sí, respondió Emily, sí. Todavía no le hemos contado al mundo que el motor puede cantar. Subieron al autobús, el motor zumbaba, ya familiar como una vieja canción. Richard iba adelante, agarrando la tuerca. Mientras las ruedas se movían, Emily miró por el retrovisor. El reflejo mostraba al hombre que una vez se había alejado en silencio y ahora viajaba con ellos, escuchando cada latido. Y sonrió. Su anillo brillaba a la luz de la linterna, recordándole que el poder reside en el oído. Una vez se había alejado en silencio, pero hoy el silencio lo había abandonado para siempre, porque en cada revolución del motor había una promesa que finalmente había cumplido. 2 meses después, el primer día oficial del programa tuvo lugar en una gasolinera del pequeño pueblo de Green Valley. La mañana era húmeda, el aire pesado, como si el asfalto se hubiera derretido de nuevo. Emily se hizo cargo de la pantalla de diagnóstico. Los estudiantes comprobaron la presión de los neumáticos y George repartió botellas de agua. Sobre las 10 llegó un viejo Ford Taurus. Una mujer mayor salió del salón sosteniendo la mano de su nieta. El motor arrojaba un humo espeso, como si la familia arrastrara una nube tras ellos.
«Bienvenido», sonrió Emily. «Vamos a abrir el capó». Dentro hay un caos, un radiador que pierde agua, una correa rota. La niña estaba asustada. El viaje al médico se cancelaría y el autobús pronto partiría. «No tenemos mucho tiempo», susurró la abuela. «Ella necesita ir a quimioterapia». Emily sintió que su corazón daba un vuelco, como si le hubieran tocado una bujía. Ella levantó la vista y vio el brillo cobrizo del anillo en el espejo, como un recordatorio. «Escucha». «¿Dónde está el hospital?», preguntó ella. 20 millas al sur. El autobús sale en 1 hora. Emily evaluó un conjunto de correa temporal. Salvará el motor, pero no resistirá un viaje largo. Ella miró a los estudiantes. «Equipo», dijo. «Plan Zafiro». Los estudiantes se animaron. Uno sacó un cinturón de repuesto donado por un patrocinador. Otro conectó una batería remota. El tercero encendió el compresor, expulsando humo de los compartimentos. Actuaron como una orquesta bien engrasada. 25 minutos después, el motor empezó a ronronear como un gato satisfecho. «Instalamos un cinturón K clase 20», explicó la estudiante a su abuela. «Durará 5.000 millas». La anciana se llevó las palmas de las manos a los labios. La niña sonrió por primera vez ese día. «¿Cuánto te debo?», susurró la mujer. «Solo promete decirle a cada conductor que el tráfico es vida», respondió Emily. Richard observó sosteniendo una tableta con datos del programa. No vio números, sino rostros, lágrimas y sonrisas al mismo tiempo. Mientras el Ford se alejaba, la carrocería brillaba bajo el sol. Emily observó y les dijo a los estudiantes: «¿Recuerden ese sonido? Este es el sonido del corazón cuando deja de doler». Aplaudieron como si hubieran terminado una sinfonía. Por la noche tuvo lugar una ceremonia en el parque de la ciudad. La gente trajo linternas y las colocó a lo largo del callejón. La administración de la ciudad entregó un certificado al programa Heartbeat of Michael por su invaluable contribución a la seguridad de las carreteras estatales. El alcalde subió al escenario. Hace unos meses escuché historias sobre una joven que reparó un auto de lujo al costado de la carretera, dejando atrás el miedo y los prejuicios. Hoy, ella y su equipo salvan vidas todos los días. Emily Carter, ven aquí. Los aplausos crecieron como un vendaval. Emily salió sintiendo que sus rodillas iban a ceder, pero no por miedo, sino por la comprensión. Richard estaba de pie en la primera fila, sosteniendo el medallón. George se sentó sobre sus hombros, aplaudiendo al ritmo de la música de la banda de música. El alcalde entregó el certificado. «Nos gustaría dedicar este callejón al nombre de Michael Carter, un hombre cuyo coraje se convirtió en el motor del cambio». Emily cerró los ojos mientras el ruido de la multitud se desvanecía, dejando atrás el tintineo de las llaves en el garaje y la risa silenciosa de su marido. Dio un paso hacia el micrófono. «Gracias», su voz vaciló pero no se quebró. «Cuando el motor tropieza, oímos dolor. No lo ignoramos, abrimos el capó del mundo y lo arreglamos juntos. No juzgues a las personas por su apariencia y no les des la espalda cuando alguien esté en necesidad. Al fin y al cabo, hoy hemos arreglado un cinturón y mañana esta niña crecerá y tal vez salvará un autobús entero». La cadena continúa mientras escuchamos el ritmo. Las lágrimas corrieron entre la multitud. Emily levantó la mano en la que brillaba el anillo. La esmeralda brilló bajo la luz y Richard sintió una sacudida familiar en el pecho, la misma que sintió cuando vio el anillo por primera vez y tembló. Esta vez el temblor era de admiración. Pensó: «Una vez me fui en silencio, pero ahora este mundo nunca estará en silencio mientras suene». George saltó de los hombros y corrió hacia su madre. Abrazó a su hijo, sosteniendo el micrófono con una mano y sus delgados hombros con la otra. «Lo principal», le susurró, «es escuchar siempre». «Te escucho, mamá», respondió. Y en ese momento se pudo escuchar a cientos de personas en el parque tomando aire colectivamente, como un motor que finalmente había encontrado el ritmo adecuado. Hoy, ella y su equipo salvan vidas todos los días. «Emily Carter, ven aquí». Los aplausos aumentaron como un vendaval. Emily salió sintiendo que sus rodillas iban a ceder, pero no por miedo, sino por comprensión. Richard estaba en la primera fila, sosteniendo el medallón.
George se sentó sobre sus hombros, aplaudiendo al ritmo de la música de la banda de música. El alcalde entregó el certificado. Nos gustaría dedicar este callejón al nombre de Michael Carter, un hombre cuyo coraje se convirtió en el motor del cambio. Emily cerró los ojos mientras el ruido de la multitud se desvanecía, dejando atrás el tintineo de las llaves en el garaje y la risa silenciosa de su esposo. Dio un paso hacia el micrófono. «Gracias», su voz tembló, pero no se quebró. Cuando el motor se traba, oímos el dolor. No lo ignoramos. Abrimos el capó del mundo y lo arreglamos juntos. No juzgues a las personas por su apariencia y no des la espalda cuando alguien lo necesite. Después de todo, hoy arreglamos un cinturón y mañana esta chica crecerá y tal vez salve un autobús entero. La cadena continúa mientras escuchemos el ritmo. Las lágrimas susurraron entre la multitud. Emily levantó la mano en la que brillaba el anillo. La esmeralda brilló bajo el foco y Richard sintió una sacudida familiar en el pecho, la misma cuando vio el anillo por primera vez y tembló. Esta vez el temblor era de admiración. Pensó, una vez me fui en silencio, pero ahora este mundo nunca estará en silencio mientras suene. George saltó de los hombros y corrió hacia su madre. Ella abrazó a su hijo, sujetando el micrófono con una mano y sus delgados hombros con la otra. Lo principal, le susurró, es escuchar siempre. «Te escucho, mamá», respondió. Y en ese momento se oyó a cientos de personas en el parque respirar a coro, como un motor que por fin había encontrado el ritmo adecuado. Hoy, ella y su equipo salvan vidas todos los días. «Emily Carter, ven aquí». Los aplausos aumentaron como un vendaval. Emily salió sintiendo que sus rodillas iban a ceder, pero no por miedo, sino por comprensión. Richard estaba en la primera fila, sosteniendo el medallón. George se sentó sobre sus hombros, aplaudiendo al ritmo de la música de la banda de música. El alcalde entregó el certificado. Nos gustaría dedicar este callejón al nombre de Michael Carter, un hombre cuyo coraje se convirtió en el motor del cambio. Emily cerró los ojos mientras el ruido de la multitud se desvanecía, dejando atrás el tintineo de las llaves en el garaje y la risa silenciosa de su esposo. Dio un paso hacia el micrófono. «Gracias». Su voz tembló, pero no se quebró. Cuando el motor se traba, oímos el dolor. No lo ignoramos. Abrimos el capó del mundo y lo arreglamos juntos. No juzgues a las personas por su apariencia y no des la espalda cuando alguien lo necesite. Después de todo, hoy arreglamos un cinturón y mañana esta chica crecerá y tal vez salve un autobús entero. La cadena continúa mientras escuchemos el ritmo. Las lágrimas susurraron entre la multitud. Emily levantó la mano en la que brillaba el anillo. La esmeralda brilló bajo el foco y Richard sintió una sacudida familiar en el pecho, la misma cuando vio el anillo por primera vez y tembló. Esta vez el temblor era de admiración. Pensó, una vez me fui en silencio, pero ahora este mundo nunca estará en silencio mientras suene. George saltó de los hombros y corrió hacia su madre. Ella abrazó a su hijo, sujetando el micrófono con una mano y sus delgados hombros con la otra. Lo principal, le susurró, es escuchar siempre. «Te escucho, mamá», respondió. Y en ese momento se oyó a cientos de personas en el parque respirar a coro, como un motor que por fin había encontrado el ritmo adecuado, sosteniendo el micrófono con una mano y sus delgados hombros con la otra. Lo principal, le susurró, es escuchar siempre. «Te escucho, mamá», respondió, y en ese momento se pudo escuchar a cientos de personas en el parque tomando aire colectivamente, como un motor que finalmente había encontrado el ritmo adecuado, sosteniendo el micrófono con una mano y sus delgados hombros con la otra. Lo principal, le susurró, es escuchar siempre. «Te escucho, mamá», respondió, y en ese momento se pudo escuchar a cientos de personas en el parque tomando aire colectivamente, como un motor que finalmente había encontrado el ritmo adecuado,